¿Qué tal? Soy Fer Galván y el día de hoy estoy muy contento porque finalmente empezamos con la primera temporada de esta sección de videos dedicados a bioquímica. Antes de iniciar con vías metabólicas, antes de ver las macromoléculas de las que seguramente ustedes ya han oído, proteínas, carbohidratos, antes de todo eso necesitamos hacer una introducción y necesitamos dominar ciertos conceptos que son justamente los que les voy a presentar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. Primeramente tenemos que entender el concepto de bioquímica, ¿sale? No podemos entrar a una materia sin conocer cuáles son sus objetivos, cuál es su definición, y para esto justamente tenemos que entender el significado de la bioquímica. Muy bien. Primeramente, la bioquímica es una rama de las ciencias que prácticamente se va a encargar del estudio de la vida desde niveles sumamente pequeños. Se habla de que son niveles moleculares los que precisamente la bioquímica va a tomar y a partir de los cuales va a intentar explicar todos los procesos que se llevan a cabo. Y bueno, tenemos tres principales ramas a las que se va a dedicar la bioquímica. La primera de ellas, la que denominamos como la química estructural. En esta vamos a encontrar todo lo que hace referencia a estructuras químicas, a formas, a cómo es que las moléculas se organizan en el espacio, porque pues, eso es cosa fundamental. Cada una de las moléculas, cada uno de los compuestos necesita precisamente un espacio en el que va a estar. Justamente este es el trabajo de la química estructural, ¿sale? Por otro lado, tenemos que el segundo punto en el que se basa la bioquímica es en el metabolismo, ¿sale? Metabolismo es una palabra que realmente escuchamos muy de seguido, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a decir, pues bueno, yo soy de buen metabolismo, o no, es que mi metabolismo es retardado. ¿A qué se refiere todo esto? Y para eso necesito hacer ciertas aclaraciones. La primera, metabolismo no únicamente significa digestión, ¿sale? El metabolismo comprende toda una serie de procesos, de fenómenos que se van a llevar a cabo en el organismo y que principalmente nos van a mantener con vida. Ese es el metabolismo, es un proceso sumamente complejo de interrelaciones, entonces importante aclarar que no todo lo que sea metabolismo es comida, ¿sale? Y bueno, precisamente de este metabolismo se desprende a lo que nosotros denominamos las vías metabólicas, que pueden ser el coco de algunos, el amor de otros, pero que pues, aquí en el canal de Medical Aid los vamos a abordar punto por punto. Tercer y último eje, genética molecular. Todo lo que concierne a ADN, a procesos genéticos, a transmisión de la información genética, lo va a ver justamente la genética molecular. Bien, ahora sí que entendemos a la perfección cuáles son los objetivos de la bioquímica, vamos a comprender ciertos conceptos que son sumamente importantes y que no solo para la bioquímica, sino desde la química orgánica, química inorgánica, tenemos que tener muy en mente para poder entender lo que sigue. Bien, el primer concepto que seguramente ustedes ya lo han escuchado de diversas fuentes, sale desde la secundaria, prepa, lo vienen estudiando, es el átomo. El átomo prácticamente es la unidad básica de toda la materia. Por muchos años se consideró el átomo como la partícula más pequeña que componía prácticamente a toda la materia viva. Ya hoy en día diversos avances nos han dicho que existen partículas todavía más pequeñas que el átomo. Sin embargo, para fines de bioquímica, vamos a considerar al átomo como la unidad básica. Y precisamente aquí les tengo una representación de lo que sería un átomo. Obviamente, pues no les puedo traer un modelo a 3D, digo, sí lo puedo hacer, pero aquí en el pizarrón nos alcanza para un dibujito como este, en el que básicamente podemos identificar lo que sería un núcleo, que es este círculo, que en realidad sería pues, una esfera, y unos aros que lo rodean. ¿Sale? Estos aros reciben el nombre de REMPES. ¿Y a qué voy con todo esto? El átomo, dentro de su núcleo, es muy importante tener en cuenta que va a recibir ciertas partículas que van a ser de suma importancia para lo que sería la función del átomo en sí. ¿A qué me refiero? Ustedes ven simplemente el núcleo aquí, pero la realidad es que dentro de este núcleo yo voy a tener esos puntitos, ¿sale?
Esos puntitos que en realidad tienen un nombre, ¿verdad? Reciben un nombre de protones. Se van a encargar de darle una carga positiva al átomo. Es decir, todos estos 8 protones que yo dibujé aquí van a ayudar para que el átomo tenga una carga positiva dentro. ¿Qué más hay aparte de protones? En el mismo núcleo voy a tener otra partícula sumamente pequeña. De hecho, la mayoría de los átomos solamente tiene un punto y algo, un punto 1, un punto 2, un punto 3 de esta partecita que yo dibujé ahí en negro, ¿sale? Diminuta, pero que también es importante, ¿sale? A esto le vamos a llamar neutrón. Como le dice su nombre, un neutrón no tiene carga, ¿sale? Es carga neutra, entonces no va a ser positivo, no va a ser negativo, simplemente se va a quedar como un neutrón. Bien, ahora ¿qué nos falta? En lo que serían los rempes, para eso me voy a pasar de mi lado derecho, para que ustedes lo vean mejor. Voy a tener unas estructuras circulando aquí afuera, ¿sale? Aquí, uno aquí, uno aquí, aquí, uno aquí. ¿Ok? Esas partecitas que yo les acabo de dibujar también tienen un nombre y también son sumamente importantes. Se llaman electrones. Y van a hacer todo lo contrario los protones. Si los protones tenían una carga positiva, ahora estos electrones van a tener carga negativa. Y un detalle muy importante, ¿sale? El número de protones y el número de electrones van a ser igual. Si yo tengo en mi átomo 8 protones, debe haber a su alrededor también 8 electrones. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio, ¿sale? Porque estas dos partes del átomo son las que me dan su carga. Como ya les dije, tiene que estar equilibrado. Ok, ¿qué pasa cuando este átomo pierde esta carga equilibrada? Que en lugar de estar en protones, neutrones, electrones, sumamente equilibrado, alguno de estos elementos aumenta o disminuye. Bueno, pues obviamente ya no lo vamos a llamar átomo. Cuando un átomo, ¿vale?, se carga hacia uno de estos lados, ¿qué pasa? Se vuelve un ion, ¿vale? Y ya que tenemos este ion identificado, ahora sí podemos ser todavía más específicos. ¿Por qué? Si la carga de mi ion se hace positiva, en realidad voy a tener un catión. Por otro lado, si la carga del ion disminuye, se hace más negativa, ahora voy a tener un anión. ¿Ok? Y ahora sí, entonces tenemos que los átomos, cuando estos pierden su equilibrio de cargas, podemos derivar a iones. Y si queremos ser todavía más específicos, tenemos iones positivos o cationes, iones negativos o aniones. ¿Sale? Ahora sí podemos pasar al siguiente concepto, que sería el de elemento. Si se fijan, con la explicación anterior, yo les comenté que esta estructura era un átomo, que tenía 8 protones, 8 electrones y demás, pero nunca dije un nombre, nunca dije una etiqueta, una manera de yo saber identificarlo entre el resto de los átomos. Bueno, precisamente esa es la labor del elemento. Los elementos son unidades formadas por átomos del mismo tipo. Y precisamente nos vamos a basar en el dibujito anterior para entender algunos de los átomos que tengo. Aquí les puse dos ejemplos de elementos. El primero de ellos es el oxígeno. Si se fijan, siempre a los elementos les vamos a poner mucha atención a cositas en particular, como nombre. Les voy a anotar aquí. Nombre. En este caso ya les dije el nombre, oxígeno. Abreviatura, que en este caso sería una O. Las abreviaturas pueden variar. Hay abreviaturas que derivan del inglés, inclusive hay unos del ruso. La mayoría, de hecho, vienen del latín. Ejemplo de la plata, que en realidad es AG, su abreviatura. Pero en fin, esto es simplemente dato cultural. Por último, también un dato sumamente importante que es el número atómico, ¿sale? ¿De qué me sirve el número atómico? Que es el que tengo aquí en el oxígeno.
El número atómico me va a decir cuántos protones, cuántos electrones tiene mi átomo. Justamente puse el oxígeno por algo, ¿sale? El oxígeno precisamente tiene la misma estructura que este átomo de aquí. Tiene 8 protones y por lo tanto tiene 8 electrones. ¿Sale? Como les dije, tienen que estar equilibrados. Ahora, ¿cómo yo voy a identificar los elementos químicos? Precisamente hace algunos ayeres, ¿verdad? Se realizó esta representación que es la tabla periódica. La tabla periódica se encarga de organizar todos los elementos químicos que se encuentran y lo distribuye en celdillas. Las celdillas se forman por líneas horizontales, que nosotros lo vamos a conocer como periodos, ¿sale? Si yo me pongo a dibujar líneas horizontales así, yo estoy diciendo que hay periodos. Cada una de las filas es un periodo. En total voy a tener 7 periodos en la tabla. Por otro lado, los grupos son las columnas, las líneas verticales que yo puedo formar, ¿vale? Ininterrumpidas. Imaginen que estas líneas están derechas y son bonitas. ¿Cuántos grupos voy a tener en mi tabla? 18. ¿Vale? Y ya se multiplican 7 por 18, pum, tienen el número de elementos químicos. Ahora, todos los elementos tienen características propias, ¿sale? Por eso es que nosotros también podemos subdividir estos elementos en familias, que son las que yo les presento aquí. Estas 3 familias son las más comunes y son las que nosotros vamos a tomar porque son las que más se usan en bioquímica. Tenemos que los metales son estos elementos que se encuentran en la parte central e izquierda de la tabla periódica, es decir, más o menos desde este punto hacia acá, ¿vale? Todo esto que hay pertenece al grupo de metales. En cambio, de la flechita que habíamos partido aquí hasta la penúltima, el penúltimo grupo, estas dos, son para los no metales. Mientras que la última corresponde a gases nobles. Y bien, ¿qué elementos forman parte de estos grupos? Bueno, en los metales tenemos que está sodio, magnesio, fierro, etc. No metales tenemos el oxígeno, carbono, nitrógeno, gases nobles, argón, neón, etc. Ahora, ¿de qué me sirve identificarlos? ¿Cómo yo puedo definir y diferenciar entre metales, no metales, gases nobles? ¿Qué me da esa etiqueta? Existe una propiedad que tienen los átomos que es la valencia, que básicamente se refiere al número de electrones que tienen en su última capa de energía, ¿sale? Capa de energía, lo mismo que RMP, son sinónimos, ¿sale? Para que no se me pierdan ahí. Y ahora, ¿cómo voy a saber cuántos electrones debe haber en la última capa? Bueno, esto me lo dice una ley que es la famosa ley del octeto. La ley del octeto dice que los átomos tienden a completar 8 electrones por REMPE, ¿sale? Entonces, a excepción del primer REMPE, que les voy a explicar acá, el primer REMPE se compone, se llena solamente con 2 electrones, ¿sale? Vamos a hacer aquí un pequeño ensayo, ¿sale? En este caso, tengo el átomo de carbono, ¿sale? Con sus 6 protones. Vamos a poner el primer REMPE. Ahí está. Como les dije, el primer REMPE de los átomos se llena con 2 electrones. ¿Bien? Ok. Si tenemos en cuenta que los electrones y los protones tienen que siempre estar equilibrados, pues yo sé que aquí me faltan 4 electrones para terminar y compensar mi número de protones que ya les dije que era 6. Entonces vámonos ahora con el siguiente REMPE. Ahí va. En el siguiente REMPE voy a tener 4. ¿Qué me dice mi ley del octeto? Bueno, tengo que completar la cantidad de 8 electrones. ¿Aquí cuántos me faltan? 4. Entonces, la valencia, que es precisamente el número de electrones que faltan, que tiene de más, pues va a ser 4. Ahora, ¿qué pasaría si tengo un elemento como el oxígeno? En el que en lugar de tener 4 en la última capa, tiene 6.
Diría que tiene una valencia de 6. Sí, pero es más correcto usar un número negativo y el número de electrones que le faltan para llegar a 8, que sería -2. Ok. ¿Qué es lo importante de todo esto? Las valencias me van a determinar si mi elemento pertenece al grupo de metales, al de no metales o al de gases nobles. Todos los elementos que tienen valencias positivas, como +1, +2, +3, pertenecen al grupo de metales. ¿Por qué? Porque pueden ceder esos electrones. En cambio, los no metales tienden a tener valencias como -2, como -1, ¿vale? Que es el caso del oxígeno. ¿Qué pasa con los gases nobles? Estos gases tienen la peculiaridad de que están con sus rempes completos, es decir, no necesitan más electrones para completarse, están abastecidos de otra manera. Por eso se les considera gases nobles, no reaccionan con tanta facilidad. Muy bien, ahora sí, siguiente definición. Vamos a la molécula. Las moléculas son agrupaciones de elementos que van a tratar de siempre ir juntos. Este concepto se confunde un poquito con compuesto, muchas veces se usa molécula como si fuera compuesto o viceversa. El punto aquí de las moléculas es que normalmente se trata de sustancias muy pequeñas, es decir, de pocos elementos químicos. Les voy a poner unos ejemplos. El agua, nosotros cuando hablamos de agua normalmente nos recurrimos a la molécula de agua, otro sería CO2, dióxido de carbono, se viene a la mente glucosa. Estos son ejemplos de moléculas, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa cuando estas moléculas o estos elementos que están en agrupaciones pequeñas se van haciendo más grandes, se van juntando, se van asociando? Ahora sí, nosotros ya tenemos compuestos, ¿sale? Y les voy a poner un ejemplo súper claro para que se vea la diferencia. Si yo reacciono una molécula de agua con una molécula de CO2, ¿qué obtengo? Les voy a poner aquí. Tengo agua. Tengo CO2. Voy a obtener un compuesto, que es el que yo denomino ácido carbónico, ¿sale? Este ejemplo nos va a servir para precisamente diferenciar un poquito entre lo que sería molécula y compuesto. Recuerden, compuestos son mucho más grandes, tienen un peso molecular todavía mayor. Y bueno, vámonos al último concepto, que sería el de enlace químico. Antes de explicar enlace químico, quiero hacer una analogía para que quede todo esto más claro. Digamos que este borrador es un ladrillo, ¿sale? Mucha imaginación, ladrillo. Este ladrillo va a ser como mi átomo, porque si yo quiero construir una habitación, mi borrador va a ser mi unidad base, ¿sale? Y clave. ¿Qué pasa si yo quiero construir una pared? A este ladrillo yo le tengo que dar una ubicación, lo tengo que personalizar, tengo que ponerlo arriba, en la esquina, abajo, en el centro. Este átomo ya no es átomo, se vuelve elemento. Ahora, si yo quiero hacer una pared entera, necesito de más elementos agrupados precisamente para que me den esa pared. Así, yo estoy formando una molécula, ¿sale? Una molécula es similar a una pared. Si quiero hacer el cuarto entero, la habitación, ¿qué necesito? Más moléculas, más átomos. Ahora sí tengo mis 4 paredes para formar mi habitación. ¡Pum! La habitación es el compuesto, ¿vale? Esta es una analogía que siento que nos puede servir mucho para entender. Y ahora sí, yo nunca hablé de cómo pegar sus ladrillos, yo nunca hablé de mezclas, nunca hablé de uniones. Bueno, precisamente esas uniones son similares a lo que hace el enlace químico. El enlace químico nos va a permitir unir desde átomos, moléculas y hasta compuestos. Y es precisamente lo que vamos a ver en la segunda parte del video. Y en esta segunda parte del video vamos a ver ahora sí de lleno lo que serían los enlaces químicos, que ya habíamos comentado un poquito de ellos en la parte pasada. El primer enlace químico
del que vamos a hablar va a ser del enlace iónico. Muy bien. ¿Qué características tiene este enlace? Primeramente, se va a dar entre un elemento metálico y un elemento no metálico, ¿vale? ¿A qué se debe esto? Bueno, existe una propiedad que tienen los elementos químicos que recibe el nombre de electronegatividad, y esta electronegatividad tiene que ver con la fuerza de atracción que tiene un átomo hacia los electrones, es decir, qué tan fuerte los atrae, qué tan fuerte los jala. Y es precisamente de lo que vamos a hablar aquí con dos compuestos que son, bueno, o sea, el compuesto es la sal y son dos elementos que es sodio y que es cloro. ¿Qué pasa con cada uno de estos? El cloro es un elemento que se considera muy electronegativo, es decir, tiene la capacidad de atraer con mucha fuerza a los electrones, ¿vale? Aquí precisamente dibujé el átomo de cloro y estas pequeñas bolitas simulando a los electrones, es decir, que debido a su electronegatividad van a ser totalmente atraídos hacia el cloro, ¿vale? Cada uno de ellos. ¿Qué pasa con el sodio? También tiene esa fuerza de atracción, pero es mucho menor que la que tiene el cloro. ¿Vale? No es tan fuerte, podemos ver que ni siquiera llega a tocarlo como lo hace el cloro. Es por esto que el cloro, que es un elemento no metálico, se considera muy electronegativo. En cambio, el sodio, que se considera un elemento metálico que forma parte de los metales, bueno, va a tener esta peculiaridad de ser poco electronegativo o también electropositivo, ¿sale? Eso se usa normalmente para que no haya tanta confusión. A ver, es que es electropositivo y muy electronegativo. Se puede utilizar como electropositivo o con poca electronegatividad, ¿vale? Como ustedes gusten. Entonces, en resumen, el enlace iónico precisamente se va a dar porque uno de los elementos es sumamente electronegativo y el otro es sumamente electropositivo. Es por eso que existe esa atracción. Ya les comenté, un ejemplo es la sal, que en realidad su nombre químico es cloruro de sodio. Y pues precisamente es un ejemplo clásico del enlace iónico. Vamos con el siguiente, que es el enlace covalente. El enlace covalente se caracteriza por, bueno, su nombre mismo lo indica, tiene la capacidad de compartir electrones, compartir valencias. ¿Sale? Esa es su principal función. Ahora, este se deriva en dos enlaces covalentes polares. Aquí va a haber una característica importante, ¿sale? Vamos a hablar de la molécula de agua, de nuevo, porque el agua es vida y el agua es importante. No más por eso. La molécula de agua va a tener al elemento que es el oxígeno, que va a ser sumamente negativo. En cambio, tanto el hidrógeno de acá como el hidrógeno de acá son positivos. Entonces, ¿qué nos arroja? Una molécula con polos, ¿sale? Con una parte que es positiva y una parte que es negativa. Por eso el nombre de polar. En cambio, existe el enlace covalente no polar. Este normalmente se da entre elementos del mismo tipo. Aquí tenemos un enlace entre un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno. Y podemos ver que, ¿qué es lo que van a hacer? Compartir sus electrones. Ya habíamos hablado del hidrógeno, este tiene únicamente un electrón que circula. Y precisamente este electrón se va a compartir al átomo de al lado. Y ahora estos dos electrones que se unieron funcionan tanto para este hidrógeno como para el otro. En pocas palabras, ese es el enlace covalente. Ahora vamos con el que sigue. Este enlace no lo vamos a ver tanto en bioquímica, ojalá lo vieran. Pero también es importante hablar de él. El enlace metálico. ¿Qué pasa con el enlace metálico? Aquí podemos ver que los átomos que son metales, los elementos, se van a agrupar en una especie de cama, de red. Van a formar demasiados pequeños grupos de átomos. En este caso, los metales que tienen valencias positivas, ¿sale? Vamos a hablar del potasio aquí. Entonces, cada potasio va a tener su carga positiva, positiva, positiva.
Pero también van a tener electrones que van a estar circulando aquí. Los electrones, recuerden, son negativos siempre. La parte negativa del átomo. Y precisamente los enlaces metálicos van a permitir que los electrones que están alrededor circulen a lo largo de toda esta red de iones. Entonces se trata del enlace metálico. Como les dije, no es tan común en bioquímica, no lo vamos a ver tan a fondo, pero más vale tenerlo a no tenerlo. Ya hablamos de los tres tipos de enlace. Aquí también hay un detalle, existen las famosas fuerzas intermoleculares. Estas como tal no se consideran enlaces porque no tienen tal fuerza que permite unir los átomos. Sin embargo, sí son importantes porque van a permitir esa relación que tienen cierto tipo de elementos. Existen tres diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. La primera de ellas se le llama fuerza de Van der Waals. También se le conoce con el nombre de dipolo-dipolo, precisamente por los... Aquí estamos hablando de moléculas que van a tener cargas, así como si fuera una pila, ¿sale? En una pila ustedes tienen un polo positivo, polo negativo. Bueno, las moléculas también funcionan así, por sus polaridades. Si esta parte de la molécula es positiva, ¿ok? La otra tiene que ser negativa para que pueda haber ¿qué? Atracción, ¿sale? Entonces, la otra parte que había sido positiva, ¿qué va a hacer? Encontrar a una negativa de otra molécula y atraerla. Así es como se van a formar estos fuerzas de Van der Waals. Bien, vamos con las fuerzas de London. Estas también tienen otro nombre que es la de dipolo inducido, y precisamente se le dice inducido porque en su estado original ninguna de estas dos moléculas tiene carga, ¿vale? ¿Qué pasa? Por situaciones del destino, por fenómenos que no les puedo explicar, una de ellas, vamos a hablar de esta molécula de acá, adquiere su polaridad, ¿no? Esta parte es positiva y esta negativa. ¿Qué va a hacer? Esta molécula que ya está cargada va a inducir, va a forzar, va a motivar. Entonces cuando, no sé, ¿no? Un amigo compró una cerveza y va a pedir para que te la tome, hasta que te hartas, todo para ti al éxito. Entonces, la molécula que se cargó está insistiendo, está induciendo, hasta que finalmente la otra molécula, ¿qué hace? También tiene una carga. ¿Okay? Adquiere una carga y ahora sí, ¡pum! Similar a las fuerzas de Van der Waals. Nos faltan ahora lo que serían los puentes de hidrógeno. Estos los vamos a tocar más a detalle en videos futuros. De hecho, en el video que se viene, que es el de agua y pH, vamos a hablar un poquito de esto, porque es importante en cuanto al agua. Los puentes de hidrógeno van a ser uniones que, como lo dice su nombre, van a usar el hidrógeno como intermediario, ¿sale? Como facilitador entre la unión. Ejemplos de moléculas que usan estos puentes, está el agua y también están los ácidos nucleicos, que son biomoléculas propias del DNA. Muy bien, ahora sí, ya que vimos cada uno de estos enlaces, vimos sus propiedades, vimos ejemplos, vamos a este último punto que son los grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Bueno, en sí, los grupos funcionales son agrupaciones de elementos que te van a dar cierta especificidad y cierta propiedad a un compuesto, ¿no? En español, me refiero a que los grupos funcionales son similares a una prenda de vestir, ¿vale? Una prenda de vestir, ¿qué va a hacer? Nos va a dar una función, nos va a dar un aire distinto. Por ejemplo, si yo me voy a armar un outfit de verano, ahorita que es un calorón, por ejemplo, puedo usar una gorra que, aparte de servirme para el calor, me puede ayudar a completar el outfit, tiene ciertas propiedades, va a tener su uso. Y no sé, por otro lado tengo una chaqueta. Sí, o sea, puede que la chaqueta esté chida, ¿no? Y sea de piel, sea nueva, etc. Pero pues, la chaqueta me va a causar más calor, ¿sale? Tiene esa propiedad, fue hecho para causarme calor, para protegerme contra el frío. Entonces, va a tener una propiedad y un uso sumamente distinto a lo que sería la gorra. Algo así funciona para los grupos funcionales. Tienen una función, tienen una propiedad, tienen una aplicación. Y es precisamente lo que vamos a ver con cada uno de estos, ¿vale? Como pueden ver, aquí
alrededor les puse los 7 grupos funcionales más comunes. Ojo aquí, este es un detalle que lo vamos a estar aplicando mucho en el canal. Me gusta cuando hablamos de fórmulas, de esquemas, por ejemplo, grupos funcionales también me gustó la idea. Vamos a estar haciendo en hojas los esquemas, ¿sale? Las fórmulas, todo lo que nosotros podamos escribir y lo voy a estar pegando aquí en el marco, ¿sale? Como una manera también de revivir, de darle otra forma distinta a explicar el tema, entonces, para que se vayan familiarizando con esto. Y bien, ahora sí, fin del comercial. Los grupos funcionales que les puse aquí, vamos a diferenciarlos con 3 cosas. Primeramente el nombre, después vamos a hablar de su estructura y sobre todo de sus aplicaciones, ¿sale? En dónde yo voy a encontrar estos grupos funcionales. Y pues empecemos. Tenemos que el primer grupo funcional es el grupo hidroxilo. Hay autores que también lo conocen como oxidrilo, por eso le puse ambos nombres. El que yo les recomiendo y el que más se usa es el primero, pero para que no se les vaya a escapar ahí. Y muy bien, el grupo funcional hidroxilo precisamente se forma con un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno, ¿sale? Y con su cadena radical que, si se fijan, está presente en cada uno. ¿A qué me refiero con la cadena radical? Es simplemente para ahorrarnos, para abreviarnos todo el resto del compuesto. Por ejemplo, si yo tengo un ácido graso, el ácido oleico, ¿no? Que se compone de 18 carbonos. Y tiene también un grupo carboxilo, ¿no? O sea, en lugar de poner los 17 carbonos que me faltan acá, simplemente pongo una R y ya lo simplifico. ¿Vale? Es una manera de abreviar. Por eso es que viene todo. Bien. El grupo hidroxilo precisamente lo vamos a encontrar en compuestos como los alcoholes. ¿Qué alcoholes? Todos, desde el metanol, que se usa en fábricas, ciertos procesos complejos, etanol, que es el que viene en bebidas como el tequila y cualquier preparado que ustedes quieran y gusten. En fin, en cada uno de los alcoholes que existen, precisamente va a haber grupos hidroxilo, porque le da la propiedad de, entre otras cosas, una buena solubilidad con agua, ¿sale? Propiedad del grupo hidroxilo. Bien, ahora vámonos al carbonilo. Como tal, el grupo carbonilo se forma con un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno, ¿vale? Ese es el grupo carbonilo. O sea, esto y esto. Es un grupo carbonilo. Si se fijan, podemos encontrar una clasificación en otros dos subgrupos, se podría decir. ¿Qué es lo que cambia? Simplemente cambia la posición del grupo carbonilo. Cuando yo estoy hablando de una acetona, que es la que tenemos aquí, tengo que mi grupo carbonilo se encuentra en un carbono secundario, ¿vale? Un carbono secundario tiene cadena radical hacia un lado y cadena radical hacia el otro, ¿sale? Por ejemplo, si yo tengo 4 carbonos, ¿vale? Puedo poner mi grupo carbonilo aquí, sería una acetona, ¿vale? Tengo carbonos hacia este lado, tengo carbonos hacia el otro. También lo puedo poner aquí, ¿vale? Misma situación, hay cadena lateral hacia ambos lados. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo aquí? Me quedaría en el extremo, ¿sale? Precisamente cuando pasa eso, ya no se conoce como cetona, ya se llama aldehído. Y en el aldehído, para llenar ese último range, esa última valencia que nos falta, pongo un átomo de hidrógeno. Por eso también en el grupo aldehído se puede usar una abreviatura, el nombre de CHO, porque es carbono, hidrógeno, oxígeno, y ok. Pueden no usarlo y mejor decir aldehído, encantados. Pero si de plano les sirve y si no dicen CHO no se acuerdan, pues adelante, también es una forma. Ok, las cetonas los vamos a encontrar en unos compuestos que nuestro propio organismo fabrica, que son cuerpos cetónicos, y es parte de los desechos del metabolismo. Por otro lado, el aldehídos podemos encontrarlo en diferentes compuestos. Por ejemplo, ustedes van en medicina y ya entraron o van a entrar a anfiteatro. Es un compuesto que se llama formaldehído. El formaldehído es un compuesto que va a ayudar a los cadáveres a que se pueda
preservar las estructuras anatómicas, le untan el formaldehído al cadáver y entonces preserva su forma. Esas son aplicaciones, ¿sale? De tanto de carbonilo como de hidroxilo. Ahora vamos con el que sigue. Carboxilo. El grupo carboxilo lo vamos a encontrar principalmente en ácidos grasos y se caracteriza por tener un átomo de carbono unido a uno de oxígeno y también a un radical hidroxilo, ¿sale? Se fijan, es como si combináramos un hidroxilo con un carbonilo, carboxilo. Hasta el mismo nombre lo dice. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Carboxilo. Ahí está. Entonces ya les dije, ácidos grasos principalmente tienen los grupos carboxilos en uno de los extremos. Puede ser un buen ejemplo. Ahora, vamos con los siguientes grupos. Tenemos a lo que sería el grupo éter, ¿sale? El grupo éter, si se fijan, se compone únicamente de un átomo de oxígeno que va a tener cadenas radicales hacia ambos lados, ¿sale? No tiene más chiste. Este es un ejemplo de un radical éter. Existe, por ejemplo, el dimetiléter, ¿sale? Es un compuesto y es quizás de los ejemplos que más podríamos usar para este grupo funcional. Ahora, ¿qué sigue? Vamos con los ésteres. Mucho ojo. Causa demasiada confusión éster y éter. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Se fijan? El éter únicamente tiene el átomo de oxígeno. En cambio, el éster tiene el átomo de oxígeno, un átomo de carbono que a su vez está unido a uno de oxígeno. Podemos decir que sería una combinación entre un éter y que un carbonilo, ¿sale? Fijan, CO, aquí está CO, y el oxígeno también. Bien. El éster. ¿En qué usamos normalmente los ésteres? Estos grupos funcionales son muy olorosos, ¿sabes? Tienen un aroma muy fuerte. Por eso, existe un compuesto, se lo voy a anotar aquí. Acetilo de isoamilo. Es un compuesto que se realiza y que se agrega a muchos saborizantes y es precisamente el que le da ese sabor como a plátano. Por ejemplo, algún chicle, algún dulce que sepa a plátano, es muy normal que se usen este tipo de compuestos que en realidad son ésteres. Bien, ahora vámonos con el penúltimo, que serían las aminas. Aquí es un grupo funcional muy particular porque si se fijan, rompe un poquito con lo que habíamos visto. Habíamos estado acostumbrados a ver oxígenos, hidrógenos, carbonos. Aquí nos sorprende con otro tipo de elemento, que es el nitrógeno. El grupo amino puede estar presentado de dos formas. En los extremos de la cadena radical o dentro de ella, ¿vale? Si es en esta presentación o si es en esta, no importa, se sigue llamando amino, no hay diferencia, no hay especificación como acá arriba, ¿vale? Aquí sigue siendo igual. Ejemplos de algunos compuestos, algunas biomoléculas que usan grupamina, clásico, los aminoácidos, ¿sale? Vamos a ver también en el canal que estos aminoácidos precisamente nos van a permitir formar las proteínas de todo nuestro organismo. Y se llaman aminoácidos precisamente porque tienen un grupo amino, ¿vale? El último grupo que tenemos aquí es el grupo amida. El grupo amida también es otro grupo funcional que se hace como una especie de mix y que se forma con un grupo amino aquí más el que siempre se mete en todos, el carbonilo, ¿vale? Así se forma, el grupo amida. Si viéramos algún tipo de uso para este grupo, existe lo que sería el nylon, que es una fibra sintética que se usa, por ejemplo, en hilos, en ciertas prendas, y que precisamente se forma de lo que sería poliamida, es decir, muchas amidas que precisamente le dan esa capacidad para tener cierta elasticidad, okay, sí, cierto aguante, y por eso usan el compuesto del nylon. Bueno, por aquí. Muy bien. Entonces,
con esto culmino el primer video. Como siempre, agradecerles. Sé que estuvieron activos en redes sociales y se notó mucho apoyo de su parte. Obviamente vamos a seguir subiendo contenido. En los siguientes días vamos a ver lo que sería YPH y simplemente dejarles como tal todo lo que estoy viendo aquí. Estamos en redes sociales, Facebook como MedicalLed, Instagram medical-led20 y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.